El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando desde nuestro precioso Nayarit. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica e integral de las neurociencias. Acompáñanos esta magnífica tarde a explorar juntos las maravillas del cerebro, el órgano más asombroso del universo. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y seré su locutor esta tarde. En cabina también me acompaña mi compañero. Hola, buenas tardes, les doy la bienvenida también. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Gracias a quienes nos escuchan. Si es la primera vez que nos escuchan, este es un programa de neurociencias y hoy tenemos un episodio muy especial, espero les agrade. Aquí en cabina también está nuestra invitada. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Luna Martínez, conocida como Luna Martínez, pero me llamo Marcela Martínez. Y pues estoy bastante feliz con la invitación. Muchísimas gracias, Luna, por habernos acompañado en cabina esta semana. Luna, cabe recalcar que es influencer, youtuber, ícono, madre, patrona, leyenda, emperatriz Nayarita, etc. Es un gran honor que nos hayas acompañado aquí en Nayarit, aquí en cabina, aquí en Radio One. Y pues la intención de esta semana es hablar sobre esta cuestión que me ha mencionado mi compañero Juan Pablo, ¿no? Hoy tenemos un programa especial titulado Voces Neurodivergentes. Tenemos esta sección dentro de nuestro programa Sinapseando, ya que cotidianamente hablamos como del cerebro, de las neurociencias, cómo funciona, pero dedicamos especialmente esta sección de Voces Neurodivergentes para dar visibilidad a cómo es vivir con un cerebro, ¿no? Si bien muchas veces hablamos sobre el cerebro, las partes de cómo funciona y demás, es una realidad totalmente particular el cómo experimentamos nuestra vida, el cómo andamos día a día con estas cuestiones. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esta temática, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el autismo, el trastorno del espectro autista, que cabe recalcar que pues lo hacemos en conmemoración un poco del 2 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha proclamada por la ONU en 2007 con el objetivo de generar mayor comprensión, inclusión y respeto a las personas con trastorno del espectro autista. La ONU seleccionó el 2 de abril como un día especial para visibilizar el TEA y combatir el estigma, promover el acceso a la educación, el empleo y los derechos de las personas autistas, impulsar políticas públicas que favorezcan la inclusión. El TEA no es una enfermedad, sino una forma diferente de procesar el mundo. El movimiento de la neurodiversidad promueve la aceptación, la inclusión y el respeto por la identidad autista, evitando enfoques patologizantes o capacitistas. Así es, el espectro autista es una condición bajo la que muchas personas viven y viven de forma mimetizada en nuestra sociedad. Luna, si fueran otros tiempos, nos encantaría poder abrirte el cerebro y poder explorarlo, así parte por parte, para ver cómo reacciona. Wow. Pero en vista de que no podemos, tenemos que hacerte una serie de preguntas. Ok, me parece bien. Igual lo hubiera hecho, pero... No más por campo. Sí, más por la experiencia. Por la experiencia. Así es, aunando un poco a lo anterior, la neurodiversidad no es una moda. No es una etiqueta, no es un capricho, es una realidad que ha sido silenciada, ignorada y patologizada por siglos. Nos han dicho que ser diferentes es un error, que nuestras mentes deben de ser corregidas, moldeadas, adaptadas a un sistema que solo reconoce un tipo de inteligencia, un tipo de comunicación, un tipo de humanidad. Pero aquí estamos y no te pedimos permiso para existir. No necesitamos que el mundo nos tolere. Necesitamos que nos respete.
que nos reconozca como lo que somos, personas completas, con derechos, con voz, con valor. No somos un diagnóstico, no somos un trastorno, no somos una queja. Somos una comunidad diversa que se niega a ser invisibilizada. Hoy levantamos la voz contra un sistema que nos margina, contra un mercado laboral que nos excluye, contra una sociedad que nos infantiliza o nos criminaliza. Seguimos luchando por la accesibilidad, por la autonomía, por la injusticia. Seguimos luchando por espacios donde podamos ser sin miedo, sin máscaras, sin vergüenza. Nuestra existencia es política, nuestra lucha es legítima. No pedimos compasión, exigimos derechos. No buscamos encajar en un molde que nos oprime. Buscamos derribar las barreras que nos impiden ser libres. Aquí, en esta sección, en Voces Neurodivergentes, abrimos el micrófono para amplificar historias que merecen ser escuchadas, relatos de lucha, resiliencia y autenticidad. Cada voz que pasa por este espacio es una prueba de que la diversidad neurológica no es un defecto, sino una expresión más de la increíble complejidad humana. Escuchar sus historias no solo nos acerca a la verdad, sino que nos da la oportunidad de romper el estigma y construir una sociedad donde todas las mentes sean valoradas. Porque ser neurodivergente no es una barrera, es una forma única de existir. Hablemos por nuestros hermanos neurodivergentes que en la época medieval fueron aniquilados. Gritemos por nuestros hermanos neurodivergentes que fueron lobotomizados en los años 40. Luchemos por nuestros hermanos neurodivergentes que hoy en día siguen siendo víctimas de discriminación y bullying escolar. Porque la neurodiversidad no es una condición que deba curarse, es una identidad que debe celebrarse, y no descansaremos hasta que el mundo lo entienda. Sí, completamente. Alguna vez escuché la opinión de un antropólogo que sugería que las personas con esquizofrenia en otra época pudieron haber sido, por ejemplo, las y los chamanes de los pueblos. Esta es una lucha y también una nueva forma de abrirnos a otras mentes. Les aseguro a quienes nos escuchan que es muy interesante conocer otros cerebros y otras mentes, más allá de nuestros juicios y prejuicios. Con una mente en blanco, abrirnos a conocer al otro. Y esa es la invitación que yo quiero hacer el día de hoy. Así es, nos gustaría empezar un poco, Luna, con que nos compartieras un poco cuál es tu definición del autismo. Bueno, a mí me diagnosticaron ya siendo más grande, teniendo 23 años. Entonces, para cuando tuve el diagnóstico, siento que la forma más fácil que lo entendí fue como es que es lo que ya eres, solamente le estamos poniendo un nombre. O sea, la manera en la que yo lo veo es como una diferencia en la manera en la que pasan los procesos en mi cerebro, y eso pues tiene, digamos, visibilidad en todas las ramas de oportunidad que tengo para desarrollarme. Algunas veces se siente positivo, a veces se siente negativo, pero creo que desde que me diagnosticaron nunca lo vi como que estuviera pasando algo diferente en mí, sino que solamente ya sabía lo que era. Wow. Vamos a leer, vamos a compartir un poco sobre qué nos dice el DSM-5 sobre el autismo. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el procesamiento sensorial. Se le llama espectro porque se manifiesta de manera diferente en cada persona, con una amplia variedad de habilidades, intereses y necesidades de apoyo. Las manifestaciones del trastorno también varían mucho según la gravedad del autismo, el nivel de desarrollo y la edad cronológica. De ahí el término espectro. El trastorno del espectro autista incluye trastornos previamente llamados como autismo de la primera infancia, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno de Asperger. Algunas de las características más principales son las dificultades en la comunicación e interacción social, patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos y alteraciones en el procesamiento sensorial. Obviamente es muchísimo más complejo que lo que acabo de compartir, sin embargo, pues ahora sí que está esta paradoja, ¿no? De darnos cuenta qué nos dice la ciencia, la medicina, la psicología, la psiquiatría, y otra cosa es cómo se vive, ¿no? Cómo se experimenta. Porque muchas veces la psicología y la psiquiatría tienen una postura
de, es una enfermedad, hay que encontrar un medicamento, cuando la realidad debería ser otra, ¿no? Es una condición diferente del ser humano, habrá que adaptar el sistema a las personas en general, ¿no? Lo cual tristemente pues parece ser una utopía, ¿no? Desgraciadamente las personas neurodivergentes tienen que cambiar, adaptarse, fingir ser otras personas para poder subsistir en el día a día. Me gustaría continuar haciéndote la pregunta, Luna. ¿Te has sentido diferente a los demás en algún punto de tu vida? Sí, bueno, pues toda mi vida realmente. Creo que, pues lo que te comentaba, que era algo que siempre sentía, pero yo no sabía que había algo ahí, sino hasta que comencé a convivir con otras personas fuera del como círculo más cerrado que tenía, que me di cuenta que los demás se daban cuenta de que había algo diferente o que tenía actitudes que ellos no comprendían. Y pues yo al contrario, en vez de pensar que algo pasaba conmigo, pensaba que algo pasaba con los demás, que los demás no entendían algo de mí y que era como cosa suya. Y pues sí, creo que es como la experiencia universal, ¿no? Como el sentirse como distanciado del resto de las personas de tu edad, más que nada. Ok. Luna, ¿cuándo naciste? En el 97, ¿Y qué día y qué mes? 17 de julio. Un 17 de julio naciste. ¿A los cuántos años empezaste a darte cuenta de que había algo diferente? Yo creo que cuando estaba como en la primaria, son como mis primeros recuerdos de darme cuenta, y eran justo como en actividades que requerían como imaginación, como juegos imaginativos, como que no me podía meter al juego porque sentía, esto es falso, esto no es verdad, o sea, no hay nadie. A veces les decía a mis compañeros como por qué se esfuerzan en jugar un partido en el receso si no van a ganar nada y por qué se lo toman tan en serio, o sea, como cosas así que yo me daba cuenta pues que los demás sentían cosas o reaccionaban a ciertas cosas de formas que yo no, y eso pues de cierta forma te hace sentir un poco excluido. Sí, me imagino que sí. Es particular, ¿no? Lo que nos comentas, y te agradecemos por abrirte con nosotros. Me gustaría preguntarte, dentro de todas estas vivencias que empezaste a acumular, ¿qué fue lo que qué despertó en ti para decir, voy a ir a un especialista para ver si tengo X o Y diagnóstico? ¿Qué te impulsó a ir a un especialista? Pues la verdad yo nunca había considerado ni siquiera que tuviera algún tipo de neurodivergencia. La verdad es que antes de que me diagnosticaran no sabía mucho acerca del tema. Realmente me animé a buscar alguna respuesta por una conversación que tuve con mi mamá, porque ella me estaba contando cosas de cuando yo era más chiquita y ella mencionó como algunas cosas, como de que casi no jugaba, o que cuando estaba chiquita no gateaba, o que como que parecía que era muy quieta y que no hacía gran cosa. Y en una de esas me dijo como, yo recuerdo que cuando estabas chiquita pensé que eras autista, pero pues después entraste a la escuela y vi que no tuviste ningún problema académico, digamos. Y pues yo o sea, yo no sabía mucho acerca de autismo, pero como que me sabía el estereotipo contrario, que era que al contrario como que le suele ir muy bien en la escuela y cosas así. Y pues mi mamá es maestra. El contexto es que me imagino que ella había tenido experiencia con otras personas autistas que tuvieran como algún tipo de, pues sí, pues alguna dificultad académica o que no les iba bien en la escuela. Y pues cuando me dijo eso, como que dije, no sé, creo que debería investigar, porque pues no conocía nada del tema, pero sabía que algo había en mí, pues, y que pues no perdía nada viendo si era verdad esto o no. Qué interesante vivir desde tan temprana edad, ¿no? Con el sentimiento de que hay algo diferente. Ver a los demás y dices, los observabas como si vivieran ellos en un mundo imaginario. Sí, como si estuvieran... Yo sentía que todos estaban fingiendo. Como si supieran cosas que yo no sé y todos saben qué hacer, pero yo no sabía, así que no sabía cómo
involucrarme en las mismas actividades, algo así. Ok. Me gustaría hacer un paréntesis ahorita que estamos hablando de a lo mejor muchos términos que para nuestros radioescuchas pueden resultar un poco confusos. La palabra neurodivergente surge del movimiento social de la neurodiversidad. Este movimiento social de la neurodiversidad surge en Australia a finales de los años 90 por la socióloga australiana Judy Singer, la cual también tiene el diagnóstico de autismo, y que ella ya en Australia, sus vivencias desde pequeña, se dio cuenta que pues su condición de vida no debería de ser como una cuestión por lo cual ser discriminada, y empezó a tomar acción con sus compañeros y demás profesionistas poco a poco como fue creciendo hasta crear lo que conocemos hoy en día como el movimiento de la neurodiversidad, que tiene como objetivo transformar el sistema para adaptar la inclusión social de las personas neurodivergentes. Se dice rápido, pero es algo bastante complicado, tardío, como la mayoría de los movimientos sociales, vaya. Y de ahí surgen varias propuestas para erradicar la comunicación general que tenemos como sociedad, que surgen, por ejemplo, las palabras neurodivergente, neurotípico, que son palabras para sustituir otras etiquetas que ya existían previamente, ¿no? Desgraciadamente, hasta el día de hoy se siguen usando etiquetas discriminativas como enfermo, loquito, menso, tontito, estúpido, etc. Y todas estas palabras que tienen una connotación peyorativa, una connotación discriminante, se trata de sustituirlo por un término neutro, un término que no trate de encasillar a una persona en X o aquello. Sin embargo, es importante nombrarla, porque muchas personas luego dicen de que todos somos iguales, porque este término, ¿no? Porque no nada más le dices humano. Es importante nombrar las diferencias que tienen las personas neurodivergentes debido a que tienen necesidades particulares que no tienen a lo mejor la mayoría de los estudiantes en un salón de clases, por dar un ejemplo, ¿no? Los estudiantes neurodivergentes requieren a lo mejor X o Y situaciones para adaptarse mejor y para comprender mejor las temáticas que están, o X o Y necesidades para la interacción social, para el campo laboral, y el hecho de no nombrarlo hace que siga sucediendo la sociedad como lo que es hoy, tratando a todos los humanos como si fuéramos del mismo cerebro, como si todos tuvieran el mismo molde, y nombrarlo hace que nos demos cuenta de lo complicado que está el sistema hoy en día para todos los humanos. Darnos cuenta que el sistema educativo, por ejemplo, trata de encasillar a todos los cerebros estudiantiles en un solo molde a nivel mundial. Y nombrar este tipo de situaciones y de realidades abre un poco la puerta para la esperanza, y darnos cuenta que si bien es importante hablar del tema, también es muy importante tomar acción para llevar a cabo este tipo de cuestiones. Otra palabra que también propone la neurodiversidad, en vez de nombrar a las experiencias de vida diferentes de las personas como trastornos, enfermedades, etc., mejor usar una palabra neutra como neurodivergencia, haciendo énfasis a este funcionamiento cerebral que diverge de lo culturalmente típico. Cabe recalcar que no quiere decir que una persona neurotípica sea sana, solo quiere decir que es típica, culturalmente común. Me gustaría continuar, Luna, preguntándote cómo te hizo sentir recibir el diagnóstico de autismo. La verdad es que sí se sintió como un alivio. Yo como que estaba buscando desde hace ya tiempo respuestas a ciertas actitudes que yo notaba que a otras personas se les hacían extrañas, y pues ya había tenido antes otros diagnósticos como ansiedad generalizada o depresión, pero siento que cuando me dieron este diagnóstico y me explicaron todo, fui a la MAR, a la Asociación Mexicana de Asperger y Autismo de aquí en Nayarit, y sí, y ahí me explicaron muy bien. La verdad es que tienen un muy buen sistema, las personas que trabajan ahí me apoyaron bastante. Y no lo sentí como algo diferente, sino más bien como una oportunidad de, ok, con esto ya puedo entender mejor por qué reacciono de ciertas formas, o por qué hay ciertas cosas que se les hacen raras a los demás de las cosas que hago. Ok. Vivimos en un mundo en donde cada persona tiene ciertas creencias, y hay cosas que nos funcionan y cosas que no nos funcionan.
Si tú proyectaras tu visión ideal de la realidad y todas nuestras creencias se nos cayeran para ajustarse a la realidad que tú crees que es la más correcta o la ideal, ¿cómo se vería? ¿Cómo vivirían las demás personas en tu mundo ideal? Yo creo que el problema que más encuentro al vivir en un mundo neurotípico es como las señales mixtas y que la gente no suele ser muy directa. Como que muchas veces pues haciendo diferentes ejercicios, ¿no? Como para socializar con personas, te vas dando cuenta que muchas de las cosas son como no explícitas o indirectas, o que se utiliza mucho diferentes signos, especialmente como el lenguaje corporal y otras cosas, que hacen la comunicación más difícil. Y yo siento que esa es como una barrera que cualquier persona neurodivergente ha sentido en su vida. En mi mundo ideal eso no tendría que pasar, o esperaría que la mayoría de las personas fueran como que más directas o más honestas con sus intenciones. Así es. Voy a hacer un paréntesis para meter otra vez un poco del aspecto clínico. Cabe recalcar que no existe un medicamento específico para tratar el autismo, ya que no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo. Sin embargo, algunas personas con autismo pueden recibir medicación para tratar síntomas o condiciones asociadas como a la ansiedad, depresión, hiperactividad, problemas de sueño, en algunos casos la epilepsia. Cabe recalcar que la medicación no trata el autismo como tal, en sí solo trata algunos síntomas específicos cuando interfieren con la calidad de vida de la persona. No todas las personas con autismo necesitan medicación. Siempre debe ser indicada y supervisada por un especialista, ya sea un neurólogo, un psiquiatra o, en dado caso de que sea menor de edad, un pediatra. El enfoque principal sigue siendo la terapia conductual, la terapia del lenguaje y la terapia ocupacional, junto con adaptaciones en el entorno. Me llama mucho la atención que se hace mucho hincapié aquí en la cuestión clínica, ¿no? A lo mejor porque estoy muy involucrado en medicina y demás, como que las personas con autismo se les relaciona que tienen ansiedad, pero he investigado que este tipo de ansiedad no necesariamente es como del funcionamiento del cerebro, sino de cómo la sociedad trata de modificar su verdadera identidad y que se adapten al sistema en el que estamos. ¿Tú has experimentado ansiedad por la supervivencia social del día a día? Sí, creo que en general el convivir con muchas personas siempre me termina drenando, como que son de esos planes que tengo que hacer con anticipación, porque ya sé que si hago eso un día, al día siguiente voy a querer como que estar sola, y siento que muchas veces eso es donde yo personalmente lo noto. Pues el tener que adaptarse pues a como ciertas normas sociales o las dinámicas de grupos en las que quieres encajar de cierta forma para tampoco sentirte tan alejado de los demás. Sí, es una triste realidad, ¿no? Un desafío mayúsculo que enfrentan las personas neurodivergentes, el llamado enmascaramiento neurodivergente o neuromasking, que este es un concepto también de la neurodiversidad que trata de visibilizar la realidad con la que se tienen que enfrentar varias personas neurodivergentes, el hecho de tener que fingir cierto tipo de actitudes o formas de interactuar socialmente por encajar en la sociedad. Me gustaría preguntarte si recuerdas algún momento específico o no tan específico en donde te hayas tenido que recurrir al neuromasking. Sí, pues la verdad la mayoría de las veces que estoy en grupos de varias personas tengo que recurrir a eso, o especialmente con personas que no conozco. Como trabajo en redes sociales, pues es un poco a fuerzas que tengo que socializar, como su nombre lo dice. Entonces, cuando hay cosas como eventos o convenciones en las que he estado, pues al mismo tiempo de que me emociona, también voy como con una nota mental de, ok, cuando saludes, sonríe, y cuando saludes, pues haz contacto físico, como estas reglas que luego buscaba como en internet de cómo parecer más agradable, cómo verte más abierta a la amistad o cosas así.
¿Cómo ser neurotípico? ¿Cómo ser neurotípico? Terapias de conversión. Pareciera que lo que propones en tu mundo ideal es contrario a hacer masking todo el tiempo. ¿Qué bondades tiene hacer las formas de esa manera sin máscaras? Yo creo que ayuda a que tengamos conexiones más genuinas con las personas. Por ejemplo, si estoy con una persona que quiero que sea mi amigo y me doy cuenta que tal vez tiene planes de hacer actividades con las que yo no me siento muy cómoda, o que voy a tener que censurar algunas de las cosas que siento, porque algunas personas los consideran pues molestas, como el me da vergüenza hacer tal cosa, o el no sentirte como activa para conocer más gente, y que eso se ha visto como una grosería, ¿no? Más que por el hecho de que pues simplemente no sé cómo hacerlo naturalmente. Y siento que el como quitarme esa máscara, bueno, las veces que lo he hecho, es la manera en la que he podido hacer amistades más reales y más cercanas, porque las siento como que les agrado incluso cuando no estoy intentando conscientemente agradarles. Totalmente. Y darnos cuenta cómo este acto de erradicar el neuromasking, el enmascaramiento neurodivergente en nuestra vida, puede llegar a ser hasta un acto político, ¿no? Por la deuda histórica que hay hacia todas las personas neurodivergentes, y más que histórica es algo presente. Hoy en día muchas personas tienen que recurrir a estas cuestiones por cómo funciona nuestra sociedad capacitista, por cómo está el sistema adaptado a personas neurotípicas. Entonces, darnos cuenta de que la lucha a lo mejor a lo mejor la visualizamos como ir a protestar afuera de una institución gubernamental, pero el simplemente hecho de ser 100% tú mismo, bueno, respetando a los demás, ¿no? Y empatía, etcétera. Pero el hecho de ser 100% tú mismo es un acto y un gran avance para el movimiento de la neurodiversidad, porque no solo es una cuestión personal, es una cuestión de todo el planeta. Es una cuestión en donde si tú erradicas esta vergüenza en ti, otra persona va a estar inspirada en erradicar la vergüenza en sí misma. Se dice fácil, pero en mi caso ha costado mucha terapia, mucha introspección y mucha cuestión, pero es posible, ¿no? Llegar a un punto en donde no te dé vergüenza ser tú, tener el cerebro que tienes, tener los genes que tienes, tener las células con las que naciste, identificar qué parte de ti sí pueden atenderse y mejorarse para maximizar todo tu potencial, y qué parte de ti tienes que abrazar, qué parte de ti tienes que ver desde el cariño, desde el amor, desde la aceptación, desde esta mirada de amor a uno mismo. Me gustaría preguntarte, Luna, respecto a lo que habías comentado de las redes sociales. ¿Has notado alguna diferencia en ti, a diferencia de otros influencers, youtubers? ¿Cómo te gustaría que nos refiramos a...? No, pues influencers está bien. A otros, perdón por interrumpirte, a otros influencers, como en la cuestión esta de mucha atención que puedes llegar a recibir por redes sociales o en persona. ¿Has notado una forma diferente en cómo reaccionas tú a esta atención, a diferencia de otros influencers? Sí, creo que, pues, como siempre, ¿no? El algoritmo premia a los extrovertidos. Y también la vida en general, ¿no? Creo que lo he notado mucho en eventos. Creo que los demás, a lo que veo, parecen más cómodos con ciertas interacciones. El cansancio suele ser más físico y no como drenaje emocional. Y al menos yo, cuando sé que voy a obtener como esa gran cantidad de atención, me pongo bastante nerviosa, pero creo que otras personas parecen más bien disfrutarlo. Y sí me gusta, pues, por ejemplo, cuando he estado como en convenciones o eventos que conozco a mis seguidores, pero pues sí es, o sea, te digo, es algo en lo que me tengo que mentalizar, y casi se siente como que estuviera haciendo un papel, y voy a actuar 2 días y otra vez de regreso a la normalidad. ¿Veo? Luna, ¿qué hay en la parte más profunda de tu mente? ¿Alguna imagen, un pensamiento, una personalidad? Siento que soy muy creativa.
Lo he dejado salir mucho en cosas, igual como en mis videos, o me gusta mucho ilustrar, dibujar. Pero como que en conversaciones y así, tengo que estar con mucha confianza para empezar a hacer los chistes que quiero, a decir las cosas que quiero hacer, porque estoy consciente pues que no es como para el público general, supongo. Como que siento que ocupan contexto. Otro tipo de enmascaramiento. Sí, otro tipo de enmascaramiento, sí. Una pregunta que quería hacerte sobre tu vida profesional es sobre la frase que uno no es profeta en su propia tierra. ¿Es cierto que uno tiene mejor aceptación fuera de su lugar de origen que dentro del propio? Yo creo que sí, pero también me imagino que ha de tener que ver el tema de las grandes ciudades, porque pues el tema influencer y creador de contenido se mueve principalmente pues en ciudades más grandes. Estaba en Guadalajara y allá era más común pues tener eventos o que la gente te reconozca o cosas así, pero pues aquí también no sé, intento tener también un perfil más bajo. Precisamente no, aunque haya gente así que me reconozca o cosas así, es muchísimo menos, porque pues igual Tepic es más pequeño y me gusta de cierta forma que sea así. Vacaciones. Sí, se siente a gusto, se siente chill. Se siente chill, qué ameno. Me gustaría continuar un poco preguntándote lo siguiente. ¿Qué consideras que es lo más desafiante de vivir en una sociedad que no siempre comprende el autismo? Lo más desafiante creo que es ver el capacitismo muy claro en algunas personas que incluso tal vez consideras amigos o familia, que en otros contextos realmente pues te llevas perfectamente bien con ellos, pero por el mismo tener esta etiqueta pueden llegar a verte, al menos a mí me pasa y creo que es algo muy común en chicas con autismo, el infantilizarlas mucho. Creo que eso, como esa sobreprotección que tienen de pensar que somos como inherentemente ingenuas y que cualquier cosa nos va a afectar muchísimo. Siento que esa es de las cosas que emocionalmente más me ha afectado, como el sentir que los demás están limitando tal vez, o queriendo limitarme incluso porque tienen esta percepción de que soy más pequeña, como mentalmente, o no sé cómo decirlo. Ok, sí, es muy interesante. Bueno, desgraciadamente es muy particular esta situación, ¿no? Haciendo otro paréntesis, el capacitismo es la discriminación al funcionamiento del cuerpo de una persona. Y en el caso de la neurodivergencia, de la neurodiversidad, hablamos del capacitismo neurológico, que es la discriminación al funcionamiento del cerebro de las personas. Y este tipo de discriminación lo podemos ver comúnmente en nuestro día a día, en los medios de comunicación, en el mismo sistema, en cómo funciona la sociedad como un todo, y es bastante común, desgraciadamente. Me gustaría preguntarte si hay algo que te gustaría compartirnos en particular de alguna experiencia en donde hayas experimentado capacitismo neurológico. Pues lamentablemente el lado malo, ¿no?, de estar en redes sociales, que es que estás expuesto a muchos comentarios, a las opiniones de prácticamente todo el mundo. Pues cuando recién recibí el diagnóstico sí llegué a hablar de eso en redes sociales, y pues ahí fue justamente cuando te das cuenta que muchas personas todavía tienen el capacitismo muy normalizado. Creo que ese sería un episodio de mi vida en el que como por 2 meses estaba recibiendo mucho acoso cibernético por el hecho de haber hablado abiertamente del diagnóstico de TEA. Pues igual así haciendo slurs, diciéndome insultos capacitistas, y todavía al día de hoy es como algo que se repite mucho, como que las personas piensan que si dices que tienes un trastorno de cualquier tipo, estás de alguna forma queriendo ganar algo con ello. Y sí, fue como, todavía hay gente hoy en día diciendo que uso el autismo para justificar cosas, pero nunca me ha pasado una situación en la que tenga nada que ver. Entonces siento que es como una percepción que ya tienen, como de que la gente neurodivergente lo usa a su favor. Como que lo típico, ¿no? La gente se inventa enfermedades para llamar la atención y
cosas así. Sí, pues es lamentable. Es bastante común. Creo que también es hasta generacional. Como que también ciertas modas de llamarle autismo a cosas en internet que no son autismo, también han generado que tenga cierta connotación negativa, o que incluso se hagan como movimientos enteros intentando desmentir a una persona que está enferma en internet, como queriendo investigar si realmente está enferma o si realmente es neurodivergente, cosa que claramente no se puede ver a simple vista. Como que hay mucho juicio. Sí, hay mucha desinformación y sobre todo ahorita que menciona la cuestión generacional, creo que eso es bastante clave con esta temática, ya que hemos notado que particularmente en los jóvenes hoy en día se habla mucho de la salud mental, de acudir a un especialista de salud mental, pero aún así como sociedad seguimos muy desinformados en todas estas temáticas y pues no debería de ser así, debido a que pues todos tenemos cerebro, todos deberíamos de saber cómo funciona nuestro cerebro, lo que está detrás de nuestros ojos. Bueno, para empezar, que cuando hacemos un juicio, lo único que estamos proyectando es lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Las personas utilizan desde cierta perspectiva a las personas neurodivergentes para sacar todas aquellas cosas que no aceptan de ellos o de ellas mismas, para asumir que de entrada que tener una neurodivergencia es una maldición, que es algo malo, y segundo, para proyectar sus juicios más, digamos, más ocultos. Así es. Me gustaría continuar preguntándote, Luna, ¿a qué crees que se deba el estigma que hay de parte de la sociedad hacia las personas neurodivergentes? Creo que sigue siendo un poco tabú. Las personas siguen teniendo miedo a hablar abiertamente de estos temas. También pues la poca representación que ha habido por mucho tiempo, incluso en series, películas, etcétera, son estereotipos como muy marcados, incluso que la gente termina creyéndoselas y que no entiende que es una película y que no es la vida real. Sí, siento que todo eso ayuda a que haya ciertos prejuicios equivocados, y más el hecho de que pues cuando finalmente hay alguien que se anima a subir contenido de ese tipo, que realmente hay mucha gente autista que hace contenido en relación a cómo es vivir con autismo, pues de nuevo los ataques de cierta forma evitan el mismo público que se hable del tema. Así es, desgraciadamente es una realidad que se vive mucho hoy en día, sobre todo pues entre más se hable del tema, entre más se ponga sobre la mesa, más va a haber la contraparte, ¿no? Más va a haber estas reacciones, porque muchas personas neurotípicas están muy a gusto cómo funciona todo el sistema, y a lo mejor el impulsar cambios sistemáticos de alguna forma es algo perjudicial para ellos, debido a que ellos están muy cómodos como viven, pero las personas neurodivergentes estamos muy desesperadas por un cambio. Me gustaría, aunando un poco a lo que mencionas, ¿cuáles son algunos de los mitos que tiene la sociedad sobre las personas con autismo que te gustaría desmitificar? Yo creo que la mayoría son cosas que lo que mencionabas es un espectro, así que no se ve igual para todas las personas. Hay personas que enfatizan en ciertas cosas como las más conocidas, ¿no? Como el no mirar a los ojos, o no saber socializar, cosas de ese tipo, o no hablar casi. Pero para mí siento que el que más afecta es el estereotipo de que no sentimos empatía. Siento que es como deshumanizante hasta cierto punto. Y todo porque la mayoría de las personas neurotípicas no comprenden que no es que no sintamos empatía, es que la manera en la que expresamos que la sentimos se ve diferente a cómo se ve para otras personas. O sea, tal vez no actúe de la misma forma que tú, o tal vez mi respuesta inmediata no sea la misma, pero eso no significa que no lo sienta. Y esta idea de que no tenemos empatía, siento que es como muy peligrosa. Sí, de hecho, muchas personas neurotípicas no tienen empatía. Ajá, como que la mayoría de las personas que he conocido sin empatía, pues son neurotípicas. Supuestamente. Sí, supuestamente. Me gustaría preguntarte también,
¿sueles sentir sobreestimulación en algún punto del día o en ciertos contextos? Y de ser así, ¿cómo lidias con ello? Sí, más que nada auditivo, como que tengo mucha sensibilidad a ruidos fuertes. Es algo que si tengo que ir como a alguna cosa donde haya música o cosas así, yo ya sé que voy a terminar muy harta y que voy a llegar a mi casa y que ya no voy a querer hablar con nadie. Y lo que suelo hacer es intentar apagar como mis sentidos. Si lo que me molesta es como que el ruido y la luz, a veces me molesta como el tacto de las personas, como el roce de cosas. Lo que intento hacer es como evadir todas estas estimulaciones con audífonos, apagar la luz, o sea, literal de que audífonos de los antirruido, apagar la luz y hacer algo que me divierta que no incluya música o ruidos. Ok. ¿Y ese tipo de ambiente estimula tu creatividad o un lugar más saturado podría ayudarte más? No, yo creo que sí necesito como esa paz y tranquilidad para sentirme libre creativamente. Si no, como que siento que siempre están sonando cosas en mi cerebro y que están así desorganizadas. Ok. ¿Pudieses describir alguna experiencia en la que hayas sentido una conexión muy profunda con algo que comúnmente la sociedad no conecte tanto con una cuestión en particular? Sí, un poco controversial. Chan. Es que he tenido como épocas de varios temitas, pero creo que así como que siento que la gente no les agrada tanto. Uno era como cuestiones de true crime, de criminales, de asesinos, ese tipo de temas. Y después pasé a temas de guerra. como que ahorita mi tema es la guerra. Leer libros sobre guerras, sobre estrategias de guerras y cosas de ese tipo. Y creo que, pues no sé, a diferencia de otras cosas como cuando te obsesionas con algún cantante, es más difícil, ¿no? Decir, podemos hablar de guerras y tengo mucha información nueva de guerras. Me encantó. Me gustaría preguntarte un poco cuál ha sido tu experiencia en el sistema educativo y qué te gustaría cambiar de él. Académicamente nunca tuve problemas. Creo que la verdad me fue muy bien en todo mi camino en la escuela. Creo que lo que me gustaría cambiar sería tal vez el enfoque que se tiene para ayudar a otras personas neurodivergentes que sé que sí tienen pues dificultades, ¿no? En la escuela. El hecho de que se tenga que... Por ejemplo, hay muchas actividades en las que a los niños se les exige que tienen que hacerse en equipo o en grupo, que hasta cierto punto entiendo que es pues también para que convivan. A la escuela también vas un poco para entender ese tipo de normas sociales. Pero yo personalmente siempre era la niña que decía, lo puedo hacer sola, porque no... Siento que el forzar también a los niños a que hagan cosas con los que no se sienten cómodos, eventualmente nos forma como esta connotación negativa para cuando lo queremos volver a intentar. Wow, así es. El sistema educativo desgraciadamente plantea que todos los cerebros funcionan de la misma forma y a las personas que tratan de ser ellas mismas o de solicitar condiciones específicas las tratan de berrinchudas, de que quieren llamar la atención o de introvertidos, etcétera, de muchas etiquetas en vez de buscar como esta inclusión, ¿no? De adaptar y de tener una mente abierta a estos espacios. Y además nos enseña a ponernos las máscaras, ¿no? Y ponérnoslas bien puestas, porque si no encajamos dentro de los estereotipos, bueno, de los estándares. ¿Hay alguna máscara que consideres esencial en tu vida? Una máscara, pues como ciertas características de, sobre todo contacto físico. Como que es muy común en la vida diaria y la mayoría de las personas tal vez no lo nota porque están acostumbrados, pero el tener que como saludar a alguien, le agarras la mano, como que en mi mente estoy pensando qué tantas cosas he tocado en el día y las personas lo tienen muy normalizado. Siento que es de las principales cosas que digo,
es que no me caen mal mis amigos y no me molesta que me abracen, especialmente si es un saludo, pero hay gente que como que necesita mucho ese contacto físico, que se te acercan mucho, que te abrazan todo el tiempo, y ahí sí pues tengo que poner mi rayita, tengo que poner mi límite. Ok. Supongamos que es una persona. ¿Qué necesita esa persona? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuál es la necesidad detrás de ponerse esa rigidez de patrón de comportamiento? ¿Pero quién? ¿La persona a la que permita que se me acerque? ¿O yo? Tú como persona que se obliga al contacto físico. Mi lógica es que las personas lo toman a mal cuando no accedes a ciertas invitaciones que te hacen. Pues obviamente se vería muy mal que dejara a alguien con la mano colgada. Yo sé que para mí no se me hace mal y que es como normal, mis límites, pero también sé cómo se ve ante los demás y prefiero como no causar incomodidades. Y si te volviera a preguntar, o a esa máscara, ¿qué es lo que en realidad busca? En cierta forma, inclusión, aceptación. Yo estoy consciente de que varias de estas cosas que estoy haciendo a conciencia son precisamente para verme accesible a otras personas y también que me incluyan en las dinámicas que tengan como grupo. Me gustaría preguntarte si pudieses cambiar algo del sistema de salud mental, en especial de psiquiatras, psicólogos, ¿qué sería y por qué? La accesibilidad. La accesibilidad a servicios públicos. Las listas de espera son gigantes. Ya tuve mi experiencia con eso también cuando estaba buscando ayuda para lo de la depresión. Y la verdad las opciones que tenemos públicas, considero que les falta muchísimo. No sé si es de organización, no sé si es de presupuesto, pero creo que somos muy, o sea, de por sí ya es difícil pues pedir ayuda. Hay un porcentaje muy pequeño de personas neurodivergentes que terminan pidiendo ayuda y siento que a veces ese sistema hace que sea todavía más frustrante y más difícil y eso te llega a desalentar. Sí, es una triste realidad que vemos en nuestro día a día. Me gustaría también continuar con la pregunta, ¿qué le recomendarías a la sociedad para poder erradicar el bullying escolar hacia las infancias neurodivergentes? Platicar con los niños, y creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer desde casa. La realidad es que por más que a los niños en la escuela les inculquen ciertas cosas, si son valores que no suelen ver en su casa o que saben que sus papás tienen ciertas actitudes a las personas con discapacidades o con neurodivergencias, van a hacer las cosas que repliquen. Yo creo que todo eso empieza desde la casa y sí siento que la mayoría de las veces son un reflejo pues de las cosas que un niño va a imitar porque no las conoce, pero que se le puede corregir si simplemente se le es claro al niño, ¿no? Como tratarlo como igual. Así es. Me gustaría continuar con otra pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que acaba de recibir un diagnóstico de autismo y no sabe cómo sentirse al respecto? Lo que a mí me consoló en el momento, lo que me hizo sentir bien conmigo misma, era el hecho de que pues esta es la manera en la que has vivido toda tu vida. Un diagnóstico pues no cambia nada, no es una etiqueta que necesites llevar a todos lados contigo. Es exactamente lo que siempre ha sido. Las personas con las que te relacionas y tus dinámicas siguen siendo las mismas, simplemente ahora tienes la ventaja de saber cómo lidiar con ciertas emociones que tal vez antes no sabías nombrar. Ok, muchísimas gracias Luna por abrirte con nosotros, por darnos toda esta información, por hablar de todas estas temáticas. Nos faltan muchísimas preguntas para hacerte y muchísimas cuestiones, pero pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Sí, gracias por estar aquí. Sé que muchas personas van a escuchar esto, muchas personas en su automóvil, en la radio o por ti. Gracias por escucharnos, gracias a ti por estar aquí. ¿Y tienes algún mensaje que quieras entregarles a todas estas personas? Sigan siendo cool, nunca se repriman por el miedo a no encajar o a lo mejor sentir que están siendo
incómodos para el resto. La verdad es que siempre van a encontrar un lugar, siempre van a encontrar a alguien más que se siente igual que ustedes y probablemente van a tener la mejor amistad del mundo. Así es, abajo el sistema capacitista. Si escucharon hasta aquí, ya se llevaron su bendición y me despido. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Juan Carlos Castañeda por habernos acompañado el día de hoy en cabina. Si te gustó este tema, te invitamos a profundizar muchísimo sobre ello en fuentes confiables dentro de Internet. Que dimos de información sobre el autismo es muy poco. El autismo conlleva muchísima más complejidad, conlleva muchísima más información que te invitamos a investigar en fuentes confiables. Te agradecemos a ti que nos hayas escuchado el día de hoy. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Tus redes sociales, por favor, las puedes compartir al micrófono. Me encuentro como Luna Martínez en todos lados, en Instagram como Luna Martínez Oficial. Muchísimas gracias, Luna, por habernos acompañado. Es todo un honor que nos hayas acompañado aquí en cabina. Les agradecemos mucho y nos vemos la siguiente semana. Procura sinapsear conscientemente.